Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Fe y Razón, aquí en María Visión. Soy Jaime Antonio Hernández Orozco y como siempre, de verdad, les agradezco y aprecio mucho su compañía para hablar de las cosas de nuestro Señor, de su iglesia, que podríamos decir que es lo que verdaderamente importa en la vida. Y hoy, como en todos los programas, los invito a que tengan a la mano lápiz, papel y su Biblia para que participen en nuestra trivia, de la cual tenemos dos preguntas pendientes. Primera de las cuales, ¿dónde dice la Biblia? Cuando levantes tus ojos al cielo, cuando veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de los cielos, no vayas a dejarte seducir y te postres ante ellos para darles culto, que es una atracción muy grande y ha sido siempre en la humanidad. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 19. Repito, Deuteronomio capítulo 4, versículo 19. Segunda pregunta pendiente, ¿dónde dice la Biblia? Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Esto lo dijo, amigo, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 8, que está tomado, por supuesto, del Antiguo Testamento. Repito, Mateo 15, versículo 8. Y tenemos también nuestras dos preguntas para el día de hoy. Primera de las cuales, amigos, dice, ¿dónde dice la Biblia? Siendo juez, no cometerás injusticia, ni por favorecer al pobre, ni por respetar al rico y poderoso. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Dónde dice la Biblia esta sentencia, amigos? O digamos este mandamiento. Repito, siendo juez, no cometerás injusticia, ni por favorecer al pobre, ni por respetar al rico y poderoso. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y tenemos nuestra segunda y última pregunta para el programa de hoy. ¿Dónde dice la Biblia? No te dirijas a los nigromantes, ni consultes a los adivinos, haciéndote impuro ante mi por su causa. Yo, Yahvé, tu Dios. Repito, amigos, no te dirijas a los nigromantes, ni consultes a los adivinos, haciéndote impuro ante mí por su causa. Yo, Yahvé, tu Dios. ¿Dónde dice esto, amigos? Los invitamos a que participen y nos ayuden a encontrar las respuestas de esta trivia. Recuerden escribirnos a feyrazon@mariavision.com. Y ahora vamos de lleno a estos temas que nos ocupan en esta serie de programas y en las que estamos hablando ni más ni menos que los doctores de la iglesia. Estos grandes seres humanos que han dejado su huella para siempre marcada en toda la historia, no solo de la iglesia, podríamos decir que de la civilización completa. Hoy vamos a hablar, amigos, de San Anselmo de Canterbury, un gran santo y doctor de la iglesia. Y voy a dejar que nuestro amado Benedicto XVI nos presente a San Anselmo de Canterbury. Y dejándole la palabra a nuestro amado Benedicto, nos dice: queridos hermanos y hermanas, en Roma, en la colina del Aventino, se encuentra la abadía benedictina de San Anselmo, como sede de un instituto de estudios superiores y del abad primado de los benedictinos confederados. Es un lugar que aúna la oración, el estudio y el gobierno, precisamente las tres actividades que caracterizaron la vida del santo a quien está dedicada. San Anselmo de Aosta o de Canterbury, de cuya muerte se celebra este año el 9º centenario. Las múltiples iniciativas promovidas especialmente por la diócesis de Aosta con ocasión de este feliz aniversario han puesto de manifiesto el interés que sigue suscitando este pensador medieval. También es conocido como Anselmo de Bec o Anselmo de Canterbury por las ciudades con las que tuvo relación. ¿Quién es este personaje al que tres localidades lejanas entre sí y situadas en tres naciones distintas, es decir, Italia, Francia e Inglaterra, se sienten particularmente vinculadas? Monje de intensa vida espiritual, excelente educador de jóvenes, teólogo con una extraordinaria capacidad especulativa, sabio hombre de gobierno e intransigente defensor
de la libertad de la iglesia. San Anselmo es una de las personalidades eminentes de la Edad Media, que supo armonizar todas estas cualidades gracias a una profunda experiencia mística que guió siempre su pensamiento y su acción. San Anselmo nació en el año 1033, o tal vez a principios de 1034, en Aosta, en Italia, primogénito de una familia noble. Su padre era un hombre rudo, dedicado a los placeres de la vida y dilapidador de sus bienes. Su madre, en cambio, era mujer de elevadas costumbres y de profunda religiosidad. Fue ella quien cuidó de la primera formación humana y religiosa de su hijo, que encomendó después a los benedictinos de un priorato de Aosta. San Anselmo, que desde niño, como narra su biógrafo, imaginaba la morada de Dios entre las altas y nevadas cumbres de los Alpes. Soñó una noche que era invitado a este palacio espléndido por Dios mismo, que se entretuvo largo tiempo y afablemente con él, y al final le ofreció para comer un pan blanquísimo. Este sueño le dejó la convicción de ser llamado a cumplir una alta misión. A la edad de 15 años, pidió ser admitido en la orden benedictina, pero su padre se opuso con toda su autoridad y no cedió siquiera cuando su hijo, gravemente enfermo, sintiéndose cerca de la muerte, imploró el hábito religioso como supremo consuelo. Después de su curación y la muerte prematura de su madre, San Anselmo atravesó un periodo de disipación moral, descuidó los estudios y, arrastrado por las pasiones terrenas, se hizo sordo a la llamada de Dios. Se marchó de casa y comenzó a viajar por Francia en busca de nuevas experiencias. Después de 3 años, al llegar a Normandía, se dirigió a la abadía benedictina de Bec, atraído por la fama de Lanfranco de Pavia, prior del monasterio en ese tiempo. Para él fue un encuentro providencial y decisivo para el resto de su vida. Bajo la guía de Lanfranco, San Anselmo retomó con vigor sus estudios y en poco tiempo se convirtió no solo en el alumno predilecto, sino también en el confidente del maestro. Su vocación monástica se volvió a despertar y tras una atenta valoración, a la edad de 27 años, entró en la orden monástica y fue ordenado sacerdote. La vida ascética y el estudio le abrieron nuevos horizontes, haciéndole encontrar de nuevo, en un grado mucho más alto, la familiaridad con Dios que había tenido de niño. Cuando en el año 1063 Lanfranco se convirtió en abad de Caen, San Anselmo, que solo llevaba 3 años de vida monástica, fue nombrado prior del monasterio de Bec y maestro de la escuela claustral. Mostrando dotes de refinado educador, no le gustaban los métodos autoritarios. Comparaba a los jóvenes con plantitas que se desarrollan mejor si no se les encierra en un invernadero, y les concedía una sana libertad. Era muy exigente consigo mismo y con los demás en la observancia monástica, pero en lugar de imponer la disciplina, se esforzaba por hacer que la siguieran con la persuasión. Sucedió que, a la muerte del abad Erluino, fundador de la abadía de Bec, San Anselmo fue elegido por unanimidad para sucederle. Era el mes de febrero del año 1079. Entretanto, numerosos monjes habían sido llamados a Canterbury para llevar a los hermanos del otro lado del Canal de la Mancha la renovación que se estaba llevando a cabo en el continente. Su obra fue bien aceptada, hasta el punto de que Lanfranco de Pavia, abad de Caen, se convirtió en el nuevo arzobispo de Canterbury y pidió a San Anselmo que pasara cierto tiempo con él para instruir a los monjes y ayudarle en la difícil situación en que se encontraba su comunidad eclesial tras la invasión de los normandos. La permanencia de San Anselmo se reveló muy fructuosa, ganó simpatía y estima, hasta tal punto que, a la muerte de Lanfranco, fue elegido para sucederle en la sede arzobispal de Canterbury, es decir, en Inglaterra. Recibió la solemne consagración episcopal en diciembre del año 1093.
San Anselmo se comprometió inmediatamente en una enérgica lucha por la libertad de la Iglesia, manteniendo con valentía la independencia del poder espiritual respecto del poder temporal. Defendió a la Iglesia de las indebidas injerencias de las autoridades políticas, sobre todo de los reyes Guillermo el Rojo y el emperador Enrique I, encontrando ánimo y apoyo en el romano pontífice, al que San Anselmo mostró siempre una valiente y cordial adhesión. Esta fidelidad le costó en 1103 incluso la amargura del destierro de su sede de Canterbury. Y solo cuando en 1106 el rey Enrique I renunció a la pretensión de conferir las investiduras eclesiásticas, así como a la recaudación de impuestos y a la confiscación de los bienes de la Iglesia, San Anselmo pudo entonces volver a Inglaterra, donde fue acogido festivamente por el clero y por el pueblo. Así se concluyó felizmente la larga lucha que libró con las armas de la perseverancia, la valentía y la bondad. Este santo arzobispo, que tanta admiración suscitaba a su alrededor, donde quiera que se dirigiera, dedicó los últimos años de su vida sobre todo a la formación moral del clero y a la investigación intelectual sobre temas teológicos. Murió el 21 de abril del año 1109, acompañado por las personas y las palabras de las personas de quien amaba, y también con las palabras del Evangelio proclamado en la Santa Misa de aquel día, donde decía: ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas. Yo, por mi parte, dispongo un reino para ustedes, como mi Padre lo dispuso para mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino. Qué palabras, amigos, de despedida. Esto está en Lucas 22, 28 al 30. El sueño de aquel misterioso banquete que había tenido desde pequeño, precisamente al inicio de su camino espiritual, encontraba así su realización. Jesús, que lo había invitado a sentarse a su mesa, acogió a San Anselmo a su muerte en el reino eterno del Padre. Dios decía: te lo ruego, quiero conocerte, quiero amarte y poder gozar de ti. Y si en esta vida no soy capaz de ello plenamente, que al menos cada día progrese hasta que llegue a la plenitud. Esta oración, dice nuestro amado Benedicto XVI, sobre este San Anselmo de Canterbury, permite comprender el alma mística de este gran santo de la época medieval, fundador de la teología escolástica, al que la tradición cristiana ha dado el título de Doctor Magnífico, porque cultivó un intenso deseo de profundizar en los misterios divinos, pero plenamente consciente de que el camino de búsqueda de Dios nunca se termina, al menos en esta tierra. La claridad y el rigor lógico de su pensamiento tuvieron siempre como objetivo elevar la mente a la contemplación de Dios. Afirma claramente que quien quiera hacer teología no puede contar solo con su inteligencia, sino que debe cultivar al mismo tiempo una profunda experiencia de fe. La actividad del teólogo, según San Anselmo, se desarrolla así en tres fases. Primera, la fe, don gratuito de Dios que hay que acoger con humildad. Enseguida, la segunda, la experiencia, que consiste en encarnar la palabra de Dios en la propia existencia cotidiana. Y por último, en tercer lugar, el verdadero conocimiento, que nunca es fruto de razonamientos asépticos, sino de una intuición contemplativa. Al respecto, para una sana investigación teológica y para quien quiera profundizar en las verdades de la fe, siguen siendo muy útiles también hoy sus célebres palabras, cuando decía: no pretendo, Señor, penetrar en tu profundidad, porque no puedo ni siquiera de lejos confrontar con ella mi intelecto, pero deseo entender, al menos hasta cierto punto, tu verdad, que mi corazón cree y ama. No busco entender para creer, sino que creo para entender. Queridos hermanos y hermanas, que el amor a la verdad y la sed constante de Dios, que marcaron toda la vida de San Anselmo,
sean un estímulo para todo cristiano a buscar sin desfallecer jamás una unión cada vez más íntima con Cristo, camino, verdad y vida. Además, que el celo lleno de valentía que caracterizó su acción pastoral y que le procuró a veces incomprensiones, amarguras e incluso el destierro, impulse a los pastores de hoy, a las personas consagradas y a todos los fieles a amar a la iglesia de Cristo, a orar, a trabajar y a sufrir por ella sin abandonarla nunca ni traicionarla. Que nos obtenga esta gracia la Virgen Madre de Dios, hacia quien San Anselmo alimentó una tierna y filial devoción. María, a ti que quiere amar mi corazón, decía San Anselmo, a ti mi lengua te desea alabar ardientemente. Y también tenemos otro relato de nuestro amado Benedicto XVI sobre San Anselmo, esta vez como ocasión de su celebración del 9º centenario, y dirige una carta al señor cardenal Giacomo Biffi, enviado especial a las celebraciones de aquel centenario en el año 2009. Y dice nuestro amado Papa: en vista de las celebraciones en las que usted, venerado hermano, tomará parte como mi legado en la ilustre ciudad de Aosta, para el 9º centenario de la muerte de San Anselmo, que tuvo lugar en Canterbury el 21 de abril del año 1109. Me es grato confiarle mi especial mensaje, en el que deseo subrayar aspectos destacados de este gran monje, teólogo y pastor de almas, cuya obra ha dejado una huella profunda en la historia de la Iglesia. La fecha constituye de hecho una oportunidad que no hay que perder para renovar la memoria de una de las figuras más luminosas de la tradición de la Iglesia y en la propia historia del pensamiento occidental europeo. La ejemplar experiencia monástica de Anselmo, su método original al meditar sobre el misterio cristiano, su sutil doctrina teológica y filosófica, su enseñanza sobre el valor inviolable de la conciencia y sobre la libertad como adhesión responsable a la verdad y al bien, su apasionada obra de pastor de almas, dedicado con todas las fuerzas a la promoción de la libertad de la Iglesia frente al Estado, no han dejado nunca de suscitar en el pasado al más vivo interés que el recuerdo de su muerte está felizmente volviendo a encender y favoreciendo de diversos modos y en diversos lugares. En esta memoria del doctor magnífico, como es llamado San Anselmo, no puede distinguirse de modo particular la iglesia de Aosta, en la que nació, y que justamente se complace en considerarlo su hijo más ilustre. Aun cuando dejó Aosta en el tiempo de su juventud, él siguió llevando en la memoria y en el corazón un conjunto de recuerdos que nunca dejaron de resurgir en su conciencia en los momentos más importantes de su vida. Entre estos recuerdos tenía un lugar particular, ciertamente la imagen dulcísima de su madre y la majestuosa de los montes de su valle, con sus cimas altísimas y perennemente cubiertas de nieve, en las que él veía prefigurada como un símbolo emocionante y sugestivo la sublimidad de Dios. A Anselmo, un muchacho crecido entre las montañas, como lo define su biógrafo Eadmero, Dios aparece como aquello respecto a lo que no es posible pensar en algo más grande. Quizá en esta intuición suya no era extraña la mirada dirigida desde su infancia a aquellas cumbres inaccesibles. Ya desde niño creía que para encontrar a Dios era necesario subir a la cumbre de la montaña. De hecho, cada vez que iba dando más cuenta de que Dios se encuentra a una altura inaccesible, situada más allá de los objetivos que el hombre pueda alcanzar. Desde el momento en que Dios está más allá de lo que es pensable. Por esto, el viaje en busca de Dios, al menos en esta, sino que será siempre pensamiento y anhelo, riguroso procedimiento del intelecto y petición implorante del corazón. La intensa ansia de saber
y la innata propensión a la claridad y al rigor lógico empujaron a Anselmo a los escolae de su tiempo. Se dirigió al monasterio de Lebec, donde vio satisfecha su inclinación a la vida monástica y sobre todo donde se encendiera en él la vocación claustral. Detenerse en los años de la vida monástica de San Anselmo significa encontrar a un religioso fiel, constantemente ocupado solo en Dios y en las disciplinas celestes, como él decía, hasta el punto de alcanzar una altura tal en la especulación divina, de ser capaz, por el camino abierto por Dios, de penetrar y, una vez penetrados, de explicar los problemas más oscuros y anteriormente insolubles sobre la divinidad de Dios y nuestra fe, y de probar con razones claras que cuanto afirmaba pertenecía a la segura doctrina católica. Con estas palabras, su biógrafo explica el método teológico que usó San Anselmo, cuyo pensamiento se encendía e iluminaba en la oración. Él mismo confesó en una de sus famosas obras que la inteligencia de la fe es un acercarse a la visión, a la que todos anhelamos y de la que esperamos gozar al final de nuestra peregrinación terrena. San Anselmo buscaba alcanzar la visión de los nexos lógicos intrínsecos al misterio, a percibir la claridad de la verdad y por ello a notar la evidencia de las razones necesarias, íntimamente subyacentes al misterio. Un intento ciertamente audaz, sobre cuyo éxito se detienen aún hoy los expertos en San Anselmo. En realidad, su búsqueda del intelecto, dispuesto entre la fe y la visión, proviene como fuente de la misma fe y está sostenida por la confianza en la razón, mediante la cual la fe en cierta medida se ilumina. El intento de Anselmo es claro: elevar la mente a la contemplación de Dios. Permanece, en todo caso, pragmáticas para toda investigación teológica sus palabras cuando dijo: no intento, Señor, penetrar tu profundidad, porque de ninguna manera puedo comparar con ella mi inteligencia, pero deseo comprender tu verdad, aunque sea imperfectamente, esa verdad que mi corazón cree y ama, porque no busco comprender para creer, sino que creo para llegar a comprender. San Anselmo, y en San Anselmo, prior y abad de Lebec, descubrimos algunas características que definen ulteriormente su perfil personal. Impacta ante todo en él el carisma de experto maestro de vida espiritual, que conoce e ilustra sabiamente las vías de la perfección monástica. Al mismo tiempo, uno se queda fascinado por su genialidad educativa, que se expresa en ese método del discernimiento. Él lo llamaba la via discretionis, que es el estilo un poco de toda su vida, un estilo que se aúna a la misericordia y la firmeza. Es peculiar finalmente la capacidad que demuestra al iniciar a los discípulos a la experiencia de la auténtica oración, en particular sus oraciones sive meditatione, ávidamente solicitadas y muy usadas, que han contribuido a hacer de tantas personas de su tiempo almas orantes, así como el resto de sus obras, que se han revelado como un precioso coeficiente para hacer de la Edad Media una época pensante y, podemos añadir, concienciada. Se diría que Anselmo, el más auténtico de sus personajes y de su persona, se encuentra en el monasterio de Lebec, donde vivió 33 años y donde fue muy querido. Gracias a la maduración adquirida en semejante ambiente de reflexión y de oración, él pudo también, en medio de las sucesivas tribulaciones episcopales, declarar: no conservaré en el corazón rencor alguno contra nadie. La nostalgia del monasterio lo acompañará durante el resto de su vida. Lo confesó él mismo cuando se vio obligado, con su vivísimo dolor y el de sus monjes, a dejar el monasterio para asumir el ministerio episcopal, al que no se veía a sí mismo adecuado.
Y decía, escribiéndole al Papa Urbano II, le decía San Anselmo: es notorio a muchos su santidad, qué violencia se me ha hecho y cuánto he sido reacio y contrario cuando fui nombrado como arzobispo en Inglaterra, y cómo expuse las razones de naturaleza, edad, debilidad e ignorancia que se oponían a este cargo y que rechazan y detestan absolutamente las tareas seculares, que no puedo llevar a cabo sin poner en peligro la salvación de mi alma, decía San Anselmo al Papa. Con sus monjes se confió en estos términos y les decía: he vivido durante 33 años como monje, 3 años sin cargos, 15 como prior y otros tantos como abad, de manera que todos los buenos y lo bueno que me ha conocido me quedarán en el corazón. Ciertamente no por mis méritos, sino por la gracia de Dios, y más me querían los que me conocían más íntimamente y con mayor familiaridad. Y añadía San Anselmo: han venido muchos a Bec. A muchos de ustedes les tenía un afecto tan tierno y suave que cada uno podía tener la impresión que nadie y a nadie amaba más y en mayor medida. Nombrado arzobispo de Canterbury y comenzando así su camino más atribulado, aparecerán en toda su luz su amor por la verdad, su rectitud, su rigurosa fidelidad a la conciencia, su libertad episcopal, su honradez episcopal, su trabajo incansable por la liberación de la Iglesia, de las condicionantes temporales y de las servitudes a cálculos no compatibles con su naturaleza espiritual. Son ejemplares al respecto sus palabras al rey Enrique I, cuando le dijo: respondo que ni en el bautismo ni en ninguna otra ordenación mía he prometido observar la ley o la costumbre de tu padre o del arzobispo Lanfranco, sino la ley de Dios y todos los órdenes recibidos por él. Para Anselmo, primado de la Iglesia de Inglaterra, vale el principio que dice: soy cristiano, soy monje, soy obispo. Quiero por tanto ser fiel a todos, según la deuda que tengo con cada uno. De este punto de vista, no duden en afirmar: prefiero estar en desacuerdo con los hombres que, de acuerdo con ellos, estar en desacuerdo con Dios. Precisamente por esto, se siente dispuesto también al sacrificio supremo. Y llegó a decir: no tengo miedo de derramar mi sangre, no temo ninguna herida en el cuerpo, ni la pérdida de los bienes. Se comprende cómo, por todas estas razones, San Anselmo conserve aún una gran actualidad y una fuerte fascinación, y cuán provechoso es revisar y republicar sus escritos, y además volver a meditar sobre su vida. He sabido por tanto con alegría que Aosta, con motivo del 9º centenario de la muerte del santo, se está distinguiendo por un conjunto de oportunas e inteligentes iniciativas, especialmente con la cuidadosa edición de sus obras, intentando hacer conocer y amar las enseñanzas y los ejemplos de este ilustre hijo suyo. Le confío a usted, venerado hermano, la tarea de llevar a los fieles de esta antigua y querida ciudad de Aosta la exhortación a mirar con admiración y afecto a este gran conciudadano suyo, cuya luz sigue brillando en toda la Iglesia, sobre todo allí donde se han cultivado el amor por la verdad de la fe y el gusto por su profundización a través de la razón. Y de hecho, la fe y la razón, fides et ratio, se encuentran en Anselmo admirablemente unidas. Con estos sentimientos, envió de corazón a través suyo, venerado hermano, al obispo Monseñor Giuseppe Anfossi, al clero, a los religiosos y a los fieles de Aosta, y a cuantos tomen parte en las celebraciones en honor del Doctor Magnífico, una especial bendición apostólica, propiciadora de copiosas efusiones de favores celestiales. San Anselmo fue canonizado en el año 1163